Este canal forma parte de History Hit Network. Durante cientos de años, los dos reinos de Escocia e Inglaterra fueron, en el mejor de los casos, vecinos incómodos y con demasiada frecuencia enemigos. Durante largos siglos, se perdieron y ganaron innumerables batallas. Pero en la sombría y sangrienta letanía de gloriosas victorias y amargas derrotas, hay un nombre que resuena por encima de todos. Las demás, una batalla que vio caer a un orgulloso rey escocés y a casi todos sus principales nobles, junto con miles de piqueros comunes. Gale. En sangrienta ruina. Fue este trágico día de 1513 el que inspiró un inquietante lamento que aún hoy se interpreta sobre las tumbas de los soldados escoceses en todo el mundo. Cuenta la historia de la muerte de una generación en los campos de Flodden. El rey Jacobo IV de Escocia era en muchos sentidos un típico príncipe renacentista. Era un déspota incuestionable que gobernaba su país con mano firme, especialmente las turbulentas tierras fronterizas entre Escocia e Inglaterra. Sin embargo, también se interesó apasionadamente por las artes, la literatura y la ciencia. Desafortunadamente, como muchos otros de sus contemporáneos, también se sintió atraído por la más destructiva de las ciencias, la guerra. Lamentablemente para Jaime, su amor por la guerra también era compartido por su cuñado, el rey Enrique VIII de Inglaterra. Enrique fue uno de los soberanos más grandes y poderosos que ha dado su país. Era fuerte, previsor y astuto. También era testarudo y tenía muchos defectos. Pero no era el tonto de nadie. Enrique y Jaime estaban emparentados por el matrimonio de Jaime con la hermana de Enrique, Margarita. Este matrimonio tenía la intención de traer la paz entre Escocia e Inglaterra, pero el matrimonio y los lazos de sangre que creó contaron poco frente a la férrea voluntad de Enrique de Inglaterra y el irremediablemente romántico Jacobo de Escocia. A finales del siglo XV, Francia había invadido Italia, iniciando una serie de guerras destructivas y consiguiendo el dominio del sur de Europa. Para intentar restablecer el equilibrio, se creó la Liga Santa. Se trataba, en esencia, de una alianza antifrancesa que incluía a Venecia, España, los Estados Pontificios y el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1511, el rey Enrique, ansioso de gloria militar, se unió a la Liga Santa. El objetivo declarado de la Liga era impedir que Francia dominara Europa. Y frente a la adición de otro poderoso oponente en la forma de Inglaterra, el rey francés, Luis XII, buscó a su alrededor algunos aliados propios. No tuvo que buscar muy lejos. Durante siglos, Escocia e Inglaterra habían estado enfrentadas. Muchas veces antes, en un esfuerzo por compensar su debilidad en términos de mano de obra, Escocia se había aliado con Francia. En 1512, Luis y Jaime renovaron una vez más la Old Alliance entre Escocia y Francia, por la que cada país se comprometía a ayudar al otro en caso de ataque inglés. A primera vista, Escocia tenía poco que ganar con esta alianza en aquel momento. Sin embargo, el rey Jaime era un alma romántica, e incluso entonces sus ambiciones militares se centraban en la visión caballeresca de una gran cruzada contra los turcos, que recuperaría el espíritu de las grandes cruzadas de siglos anteriores. A pesar de lo anticuado del objetivo de Jaime, Luis animó cínicamente al rey escocés con promesas de apoyo a esta cruzada una vez superada la crisis actual. En realidad, un esfuerzo desesperado por contrarrestar el creciente poderío militar de la Liga Santa por parte de Luis, pronto se vería obligado a formar una alianza con los mismos turcos que Jaime esperaba conquistar.
Como resultado de su nueva alianza política, Escocia sería inmediatamente arrastrada a cualquier guerra entre Francia e Inglaterra. Y la guerra con Francia era exactamente lo que el rey Enrique de Inglaterra tenía ahora en mente. Historia Hit es como Netflix solo para aficionados a la historia, con documentales exclusivos de historia que cubren algunos de los personajes y acontecimientos más famosos de la historia solo para usted. Con caras conocidas como Dan Jones y la doctora Eleanor Janegger, tenemos cientos de documentales que cubren las grandes figuras y acontecimientos de la historia medieval. Nos comprometemos a ofrecer a los aficionados a la historia documentales y podcasts galardonados que no podrán encontrar en ningún otro sitio. Regístrese ahora para una prueba gratuita y los aficionados a Chronicle obtendrán hasta un 50% de descuento en sus 3 primeros meses. Solo tiene que utilizar el código Chronicle al pagar. A pesar de las reservas que el rey francés pudiera albergar en privado sobre los grandes planes cruzados de Jaime, en público se apresuró a mantener su promesa de apoyar a Jaime. Apenas se había secado la tinta del nuevo tratado cuando los barcos franceses empezaron a llegar a los puertos escoceses cargados de armaduras, picas Landsknecht, pólvora y otras provisiones bélicas. No para la cruzada, por supuesto, sino para fortalecer al ejército escocés para la guerra que se avecinaba con Inglaterra. A principios de 1513, Escocia e Inglaterra estaban inmersas en lo que podría describirse como una carrera armamentística. Ocasionalmente se producían enfrentamientos en el mar, pero por lo demás los dos países permanecían inquietamente en paz. Con las espaldas tan seguras como era de esperar, el belicoso Enrique de Inglaterra deseaba unirse a sus aliados continentales en una guerra contra Luis. Por lo tanto, comenzó a movilizar a su ejército para una campaña en Francia. Ante esta amenaza, el rey Luis de Francia movilizó a su propio ejército y pidió a su nuevo aliado, el rey Jacobo de Escocia, que cumpliera con las obligaciones que le imponía el tratado. Al arrastrar a Escocia a la guerra, Luis esperaba abrir un segundo frente contra Enrique, alejando así a las tropas inglesas de Francia. Como el gran estadista que era, Enrique había hecho planes para tal eventualidad. A pesar de tener sus ojos puestos firmemente en Francia, Enrique siempre fue consciente de la amenaza del norte. Desconfiaba absolutamente de los escoceses. Era muy consciente de lo que un cronista llamó la vieja travesura de los escoceses, que consistía en invadir Inglaterra cuando el rey no estaba. Por lo tanto, había levantado no uno, sino 2 ejércitos ingleses. Un ejército, procedente principalmente del sur de Inglaterra, haría campaña con él en Francia contra Luis. Antes de zarpar hacia Francia el 30 de junio de 1513, Enrique instruyó al anciano conde de Surrey para organizar este segundo ejército en el norte de Inglaterra. Dejó a Surrey con las palabras: «Mas, mi señor, no confío en los escoceses, por lo tanto le ruego que no sea negligente con ellos». Con el acto abierto de guerra contra Francia, Enrique había forzado la mano de Jaime. Para cumplir los objetivos del tratado, el rey Jaime ordenó una movilización total de sus fuerzas. Al mismo tiempo, notificó formalmente al rey Enrique que invadiría Inglaterra a menos que se levantara el sitio de Teruán en el norte de Francia. Enrique montó en cólera ante esta audaz petición, pero una vez calmado se negó a dejarse intimidar. De hecho, probablemente disfrutó con el desafío. Con la movilización de los escoceses prevista para el 13 de agosto, se ordenó al conde de Surrey que se preparara a su vez para la movilización total del ejército inglés del norte. A pesar del compromiso incondicional de Jacobo con la guerra contra Inglaterra, el ambiente en Escocia era menos entusiasta. Ahí existía la posibilidad de que las súplicas de sus nobles disuadieran a Jacobo de asumir sus obligaciones en virtud del tratado con Francia. James, sin embargo, tenía un fuerte sentido del deber y un código personal de honor muy desarrollado que modeló según su propia visión de los valores caballerescos. Sumado a este romántico sentido de la caballería, era una debilidad por las damas que iba a ser despiadadamente explotada por Luis. Percibiendo que había un fuerte movimiento en Escocia contra la guerra con Inglaterra, Luis permitió que la reina de Francia escribiera una carta personal a Jaime en la que le rogaba que, como su caballero, la protegiera de las indeseadas atenciones del rey Enrique.
Con su ingeniosa carta adjuntaba un anillo de turquesa y, de forma más directa, envió 14.000 coronas para sufragar los gastos de Jaime. Jacobo se vio ahora como el defensor de una bella reina en apuros. Como nunca había sido capaz de resistir un llamamiento a su caballerosidad, Jacobo no escuchó a nadie. Llevó a su país a la guerra contra Inglaterra. El desastre de Flodden estaba ahora a solo semanas de distancia. Con el rey lejos y todo el poder de Escocia contra él, el conde de Surrey tenía una gran tarea entre manos. Ahí es una medida de su habilidad que el rey se sintiera capaz de confiar la seguridad del reino a un hombre que había luchado valientemente contra su propio padre, Enrique Tudor, en Bosworth Field en 1485, donde Enrique había ganado la corona de Inglaterra para convertirse en Enrique VII. A pesar de su lealtad anterior, Surrey había servido bien a Enrique VII como Lord Teniente del Norte. Y cuando el rey Jaime de Escocia sitió el castillo de Norham en el norte de Inglaterra en 1497, Surrey había marchado con éxito en su ayuda. Por lo tanto, era natural que ahora tuviera que enfrentarse de nuevo a Jacobo. El ejército inglés que Surrey dirigió en Flodden estaba formado por una mezcla de soldados profesionales y milicianos. No era un ejército especialmente moderno, y aparte de su tren de artillería, había cambiado muy poco respecto a los ejércitos que tan gloriosamente habían actuado en Agincourt y Crecy. Al igual que esos ejércitos anteriores, la fuerza de Surrey contenía muy pocos soldados de caballería. Durante la Guerra de los 100 años con Francia, los hombres de armas ingleses, los caballeros acorazados y los llamados sargentos se habían acostumbrado a luchar a pie. En el centro del ejército estaba el séquito personal del conde de Surrey, compuesto por unos 500 hombres, principalmente de sus propiedades de East Anglian. Solo 43 de este total eran soldados de caballería, y solo un hombre, llamado Avery de Berwick, llevaba armadura completa. Probablemente fue él quien llevó el estandarte real. La mayor parte de los hombres de Surrey eran soldados de infantería y formaban el equivalente a un batallón de infantería. Exactamente 446 hombres y 10 oficiales armados con arcos largos o el formidable pico marrón. Un cruel cruce entre una lanza y un hacha de batalla. Como estos hombres iban a estar al servicio real, a muchos de ellos se les dio una capa con la librea de los Tudor, de colores blanco y verde. Se registró meticulosamente que costaban 4 chelines cada una. Además de sus propios hombres, Surrey también era responsable de reunir al Estado Mayor del Ejército y la artillería, dirigida por el maestro de artillería, Sir Nicholas Appleyard. Esto comprendía a otros 400 artilleros, conductores, mozos de cuadra y artesanos, que se ocupaban de 5 cañones de bronce, llamados serpentinas. Estos monstruosos cañones disparaban una bala de 4 o 5 libras. Estaban apoyados por no menos de 18 halcones, piezas mucho más ligeras que disparaban una bala de 2 libras y daban un apoyo mortífero a la infantería. Irónicamente, la artillería fue también el gran amor del rey escocés James, y prodigó gran cuidado y atención a su parque de artillería, gastando una enorme proporción de la riqueza nacional en su juguete favorito. A pesar de su relativa pobreza, en 1513 Escocia poseía un tren de artillería insuperable. Pero serían los cañones ingleses del conde de Surrey los que tendrían la última palabra en Flodden. El 21 de julio de 1513, el conde de Surrey reunió a su pequeño ejército en Lambeth, Londres, y al día siguiente se dirigió al norte para comenzar la campaña de Flodden. Llegó a Doncaster el 1 de agosto y desde allí envió cartas a los sheriffs de los condados del norte, advirtiéndoles que mantuvieran a sus hombres preparados. Mientras tanto, Sir William Bulmer recibió la orden de patrullar la frontera con una fuerza de arqueros a caballo. Después de eso, obstaculizado por la escasez de dinero, Surrey esperó en el castillo de Pontefract noticias firmes de las intenciones de los escoceses. Esa noticia fue traída por Lord Dacre, el alcaide inglés de la Marcha Occidental.
El 13 de agosto, Lord Hume, el alcaide de la Marcha Escocesa del Este, había lanzado una destructiva incursión en Northumberland, quemando 7 aldeas y expulsando una gran manada de ganado y caballos. Se estimaba que los asaltantes eran unos 3000. Pero Sir William Bulmer había emboscado con éxito a Hume y sus incursores en un lugar llamado Millfield, cerca de Wooler, en el norte de Inglaterra. Los escoceses fueron derrotados y en el proceso Hume perdió un número considerable de hombres, así como su estandarte personal. Y todo su botín mal habido. Igual de embarazoso fue el hecho de que un par de sus parientes estuvieran entre los prisioneros retenidos por el imperio. Algunos de esos prisioneros admitieron a Dacre que el rey James definitivamente pretendía invadir Inglaterra, y había reunido no menos de 100.000 hombres para el propósito. Sin embargo, los prisioneros no pudieron proporcionar ninguna información firme sobre dónde o cuándo se produciría la esperada invasión. Incluso era posible que se tratara de una serie de fuertes incursiones en lugar de una invasión a gran escala, pero no podían decirlo con seguridad. Así que mientras los parientes de Lord Hume se moldeaban en prisión, Surrey esperó y observó. El astuto Surrey retrasó la reunión de todo su ejército hasta que estuvo seguro de que el ejército escocés había cruzado la frontera. En aquellos días, alimentar a un ejército en el campo era una tarea hercúlea, dados los primitivos sistemas de suministro de la época. Y reunir una gran fuerza no era algo que un comandante experimentado emprendiera a la ligera. La sabiduría de Surrey le serviría de mucho. El 25 de agosto, duros mensajeros llevaron a York la noticia de que los escoceses no habían cruzado la frontera hasta el 22 de agosto. Solo entonces Surrey ordenó una movilización completa. Para todos los ejércitos de este periodo, la deserción era un problema extenso. Y además, una vez que se reunía un ejército, los hombres comenzaron a morir en gran número casi de inmediato, por desnutrición o por las enfermedades derivadas de las prácticas antihigiénicas de los campamentos. La viruela y el tifus eran asesinos particularmente virulentos, y cualquier ejército reunido en campaña empezaba a desaparecer rápidamente ante los ojos de sus frustrados comandantes. Al retrasar su reunión mayor, Surrey evitó estos peligros. Surrey esperaba que los escoceses sitiaran Berwick upon Tweed, como era su costumbre en los conflictos entre sus países. Pero fue engañado. En su lugar, atacaron la fortaleza fronteriza inglesa del castillo de Norham. El gobernador anunció con confianza que resistiría lo suficiente para que el rey Enrique regresara de Francia si era necesario, pero Surrey no corría riesgos. El 26 de agosto abandonó York y se dirigió al norte, reuniendo tropas por el camino. Para el 30 de agosto Surrey estaba en Durham, donde reunió los contingentes del obispado y el gran estandarte de St. Cuthbert. Un potente símbolo de reunión para los norteños ingleses. 2 días después, Surrey estaba en Newcastle upon Tyne. Lord Dacre, con un gran número de fronterizos ingleses, se le unió allí, pero Surrey también recibió la desconcertante noticia de que el castillo de Norham había caído tras un asedio de solo 5 días. La frontera estaba abierta y no había tiempo que perder. A continuación, Surrey se trasladó al norte, a Alnwick. El 4 de septiembre se le unió allí su hijo mayor, el Lord Almirante de Inglaterra, con 1.210 soldados profesionales que habían estado sirviendo como marinos. Sus oficiales iban a ser muy valiosos para Surrey, al igual que una docena de experimentados artilleros alemanes que los acompañaban. La mayor parte del día 30 de agosto se dedicó a una conferencia de planificación. Como el ejército inglés estaba compuesto predominantemente por milicianos, pronto estarían clamando por volver a casa, así que había poco tiempo que perder. En cualquier caso, tanto la milicia como los regulares eran una considerable sangría para las escasas arcas de Surrey, así que obviamente tenía sentido buscar batalla tan pronto como fuera posible. La cuestión era cómo hacerlo, porque contra todas las expectativas los escoceses no habían avanzado hacia el sur. De hecho, apenas habían cruzado la frontera.
En toda Escocia el estado de ánimo era poco confiado y se observaron una serie de presagios aparentemente sobrenaturales, el más famoso de los cuales fue descrito por un cronista escocés, llamado Petscotty. El rey vino a Linlithgow, muy triste y dolorido, haciendo su devoción a Dios para que le enviara buena suerte y fortuna en su viaje. Y llegó un hombre de 50 años, vestido con una toga azul, llorando y preguntando por el rey, diciendo que lo deseaba para hablar con él. Hasta que al final se acercó al escritorio que tenía delante y le dijo de esta manera: «Señor rey, mi madre me ha enviado a ti, deseando que no vayas a donde te has propuesto. Porque si lo haces, no te irá bien en tu viaje, ni a ninguno de los que te acompañan. Además, te ordena que no hables con ninguna mujer, ni uses sus consejos. Porque si lo haces, serás confundido y avergonzado». Cuando este hombre hubo dicho estas palabras al rey, la canción de la tarde estaba a punto de terminar, y el rey se detuvo en estas palabras, estudiando para darle una respuesta. Pero mientras tanto, ante la cara del rey y en presencia de todos los señores que lo rodeaban en ese momento, este hombre desapareció, como si hubiera sido un parpadeo del sol, y ya no pudo ser visto. Quizás sea dudoso que esta aparición fuera tan sobrenatural como creía Petscotty. Puede que incluso fuera un truco publicitario bien gestionado y organizado por la reina. La referencia a la causa de una mujer sin duda apoyaría esa opinión. No convenció a James, pero sin duda se sumó a la inquietante marea de presagios contra la empresa. Todavía desesperado, el Partido de la Paz argumentó que las obligaciones del Tratado de Escocia con Francia podían cumplirse mediante incursiones fronterizas como la malograda incursión de Hume, que había visto cómo capturaban a sus parientes. Sin embargo, el rey no tendría nada de eso, y la victoria de Bulmer sobre Hume en Millfield no hizo más que añadir otro desaire al sobredesarrollado sentido del honor del rey. Tenía que ser una invasión a gran escala, y eso requería una movilización completa del ejército escocés. Desde la época de Bannockburn, 200 años antes, los varones, los propietarios y los ciudadanos de los barrios reales estaban obligados a reunirse con sus inquilinos en sus mejores galas para el servicio militar de 40 días tras la recepción de una orden del rey. Esta orden fue debidamente emitida. Los varones y los propietarios también estaban obligados a armar y equipar a sus hombres y a mantenerlos durante esos 40 días. Al final de ese período, el rey tenía que liberarlos y permitirles regresar a casa, o bien alimentarlos y pagar por ellos él mismo. Este sistema funcionó bastante bien para la defensa del reino, donde los alzados eran conocidos como fencibles, es decir, hombres capaces de portar armas defendibles. Para la defensa del reino, el sistema estaba bien, pero funcionaba peor más allá del ámbito estrictamente local. Una de las razones era que las grandes distancias implicadas significaban que los contingentes procedentes de las Highlands y el extremo norte de Escocia habían reducido considerablemente sus suministros antes de llegar al punto de encuentro en Edimburgo el 13 de agosto. Aún más importante, el tiempo empleado en marchar no podía emplearse en entrenarse para la campaña que se avecinaba. Incluso las levas levantadas más cerca de Edimburgo retrasaron comprensiblemente su reunión para no malgastar suministros. Pero por supuesto, una vez hecho esto, también se encontraron sin tiempo para entrenarse en las nuevas tácticas. A muchos de los que se reunieron en el Borough Muir de Edimburgo eran sin duda combatientes curtidos, incluso soldados profesionales, veteranos de muchas escaramuzas en las que las habilidades de combate individuales contaban para todo. Ahora, sin embargo, tanto ellos como los toscos aradores y tejedores que completaban las filas tenían que aprender a trabajar juntos, maniobrando y luchando en grandes masas apretadas. Pero iban a disponer de muy poco tiempo para hacerlo.
Se decía que el ejército reunido en Borogmuir era el mayor jamás reunido en Escocia. Algunos contemporáneos lo han calculado en 60.000 hombres. Un ejército enorme para un país pobre y atrasado como Escocia. Cuando los dos ejércitos finalmente se encontraron en el campo de Flodden, se habían reducido por enfermedad y deserción a no mucho más de 20.000 hombres cada uno. Pero aunque había poco entre ellos en términos de números, eran dos ejércitos muy diferentes. El ejército inglés, aparte de su moderna artillería, seguía siendo medieval, compuesto en gran parte por billmen y arqueros. Pero el ejército escocés estaba destinado a ser un ejército renacentista muy moderno. Aunque el proceso de reunión no había cambiado desde los tiempos de Bruce y Wallace, el equipo y las tácticas reflejaban lo mejor de la práctica continental actual. En el siglo XIV, la infantería suiza, al igual que la escocesa, se había enfrentado con éxito a los caballeros acorazados que solían dominar los campos de batalla medievales. Sin embargo, a diferencia de los escoceses, explotaron su posición centroeuropea alquilándose a las grandes potencias de la época. Los piqueros suizos se ganaron rápidamente una reputación salvaje en toda Europa como soldados valientes y casi imbatibles. Entretanto, crearon imitadores, sobre todo los famosos Landsknechts alemanes, mercenarios que luchaban para el mejor postor. También luchaban con largas picas, y uno de los signos ominosos de los preparativos de Escocia para la guerra había sido la importación de miles de picas Landsknecht. En Amberes, los funcionarios de aduanas imperiales informaron sombríamente del gran número de picas destinadas a Escocia. Pero como el emperador no estaba en guerra con los escoceses, no podían hacer nada para interceptarlas. Con las picas llegaron 40 oficiales experimentados al mando de un capitán francés llamado Dowsey. Aunque estos oficiales son usualmente descritos como franceses, en realidad deben haber sido alemanes, ya que su tarea era entrenar a los escoceses en las nuevas tácticas Landsknecht. James probablemente creyó que sería una tarea fácil para la pica con un arma tradicional en Escocia. Resultó ser un error de cálculo fatal. El antiguo Schiltron escocés era poco más que una masa sólida de hombres armados con lanzas. Originalmente había sido una formación defensiva ideal para luchar contra la caballería. En Falkirk, sin embargo, los 4 grandes Schiltrons de Wallace habían sido acribillados a tiros por los arqueros del rey Eduardo. Bruce, por otro lado, reconoció el potencial de la lanza o pica como arma ofensiva, y en Bannockburn formó sus Schiltrons, o matorrales móviles de picas, en columnas de ataque. Esto exigía mucha más pericia que simplemente mantenerse firme en un anillo defensivo. Pero Bruce, crucialmente, tuvo el tiempo para entrenar a sus hombres. De hecho, mientras esperaba en las afueras de Stirling en el verano de 1314, ensayó algunos de los movimientos que su ejército iba a hacer en la batalla. El resultado, por supuesto, fue una resonante victoria en Bannockburn, que aseguró la independencia de Escocia durante cientos de años. Desafortunadamente, los ejércitos escoceses que más tarde intentaron repetir el éxito, casi invariablemente cayeron en desgracia, porque no habían tenido el entrenamiento intensivo que Bruce dio a sus hombres, ni una respuesta a la mortífera potencia de fuego del arco largo o, más tarde, del arcabuz, una forma anterior de mosquete. El rey Jaime pensó que la solución era adoptar tácticas Landesknecht, pero en realidad esta decisión no hizo sino agravar el problema. En lugar de luchar en los enormes y difíciles de manejar cuerpos de hombres característicos de la guerra medieval, los Landesknecht formaron unidades más pequeñas y maniobrables. De este modo podían lanzar asaltos rápidos, precedidos por escaramuzadores armados con arcabuces. Sin embargo, la eficacia de estas tácticas dependía en gran medida del entrenamiento y la experiencia de las tropas implicadas. Los Landesknechts eran ante todo soldados profesionales y, por tanto, capaces de alcanzar el nivel de competencia requerido. El ejército escocés, sin embargo, era efectivamente una milicia de reclutas.
y con solo unos días en el mejor de los casos para aprender los ejercicios necesarios, era inevitable que las cosas salieran mal. El comandante francés, Dowsey, y sus capitanes Landesknecht habrían sido muy conscientes de ello, y es probable que la aparente inacción que siguió a la captura del castillo de Norham fuera el resultado del entrenamiento en los trabajos del ejército escocés. En cualquier caso, tras la rendición de Norham el 29 de agosto, los escoceses avanzaron tranquilamente hacia el sur. Los castillos de Ford, Etal y Chillingham fueron rápidamente sometidos y Jaime estableció su ejército en un campamento atrincherado en Flodden Edge. Posteriormente, el rey fue criticado por muchos cronistas por aparentemente perder el tiempo con Lady Heron en el castillo de Ford, en lugar de dirigirse hacia el sur. James ciertamente tenía una reputación de mujeriego, pero la clave de la cuestión está en la presencia de los capitanes Landesknecht. El establecimiento de campamentos fortificados no tenía precedentes en la historia militar escocesa, pero era una práctica bien probada de los Landesknecht. Seguros en su posición kilométrica, los Landesknecht trabajaban duro preparando a los piqueros escoceses en bruto para la batalla que se avecinaba. Tal vez no haya razón para dudar de que el rey Jaime, un notorio mujeriego, estaba amorosamente comprometido con Lady Heron, a pesar de la terrible advertencia de aquel misterioso hombre de azul que había aparecido en Linlithgow. Sin embargo, mientras él se divertía, los profesionales lamían lentamente a su ejército para ponerlo en forma. La cuestión era si los profesionales tendrían tiempo suficiente, pues Surrey necesitaba luchar cuanto antes y no estaba dispuesto a dejar escapar al ejército contrario. El 5 de septiembre, Surrey envió a Rouge-Croix heraldo del rey escocés. Jaime, declaró, había entrado en Inglaterra y asesinado a súbditos ingleses sin justicia ni razón, y por tanto se le desafiaba a aprobar la decisión del derecho por la fuerza de las armas antes del viernes siguiente, 9 de septiembre. Se esperaba, por supuesto, que Rouge-Croix echara un buen vistazo al ejército escocés mientras entregaba el mensaje y esperaba cualquier respuesta. Este tipo de espionaje gentil era un aspecto aceptado del papel del heraldo, siempre que no fuera demasiado descarado, y Surrey esperaba que uno de los heraldos escoceses le devolviera la visita a su debido tiempo. Lo que no anticipó fue que James detendría a Rouge-Croix para evitar que Surrey obtuviera esa información vital hasta que fuera demasiado tarde. En cambio, el heraldo escocés de Islay se presentó en el campamento de Surrey con una aceptación formal del desafío. Fue detenido a su vez y luego intercambiado por Rouge-Croix. Solo cuando el heraldo inglés regresó, Surrey se dio cuenta de que se había comprometido a luchar contra un enemigo que estaba apostado en una posición casi inexpugnable. Una demanda inmediata de que los escoceses descendieran y se encontraran con los ingleses en la llanura abierta de Millfield fue tratada con desprecio, y Surrey por lo tanto se encontró en una posición incómoda. El ejército inglés ya estaba muy escaso de provisiones. Incluso se habían quedado sin cerveza, y en pocos días tendrían que disolverse por falta de alimentos. Surrey necesitaba luchar mientras aún tuviera un ejército. Pero intentar asaltar una posición fortificada en la cima de una colina estaba fuera de lugar. Había contado con encontrarse con los escoceses en campo abierto, no a 500 pies de altura en Flodden Edge. La única aproximación concebible era desde el sudeste, a lo largo del terreno llano entre el pie de la colina de Flodden y el río Till, un estrecho y peligroso desfiladero que con seguridad sería barrido por la artillería escocesa. La situación fue descrita sombríamente por uno de los northumbrianos al mando de Lord Dacre. My Lord Surrey se retiró 6 millas a un campo llamado Wooler Hall, a menos de 3 millas del rey de Escocia, donde, como todo hombre podía ver, el mencionado rey de Escocia yacía con su ejército sobre una alta colina en el borde de Cheviot, a 2 millas de Escocia, rodeado por 3 lados por 3 grandes montañas, a por lo que no había entrada o paso hacia él, pero de una manera donde estaba colocado un maravilloso y gran arsenal de armas. Viendo que el rey de Escocia continuaba en las montañas, le envió a Rouge-Croix, persuasor de armas.
y le exigió que bajara a la llanura de Millfield, donde había terreno conveniente para la reunión de 2 ejércitos, o a un terreno cercano, llamado Flodden. Ante esto, el rey se enfadó con el señor y no quiso hablar con Rougecroix, sino que recibió su mensaje por informe, y envió respuesta por un caballero en estos términos: el rey, mi señor, desea que le muestre al conde de Surrey, y que no le corresponde, siendo conde, atentar contra un gran príncipe. Su gracia tomará y mantendrá su terreno y campo a su antojo, a la asignación del conde de Surrey. Reacio a admitir la derrota sin haber asestado un golpe, Surrey resolvió tratar de sacar a los escoceses de su posición. Al hacerlo corría un terrible riesgo, mas su plan era marchar alrededor del flanco oriental de la posición escocesa y tomar una posición entre Flodden Edge y la frontera escocesa. Si sus comunicaciones con Escocia quedaban cortadas, el rey podría verse obligado a bajar y dar batalla. Sin embargo, tal marcha por el flanco en presencia de un enemigo vigilante podría fácilmente fracasar, y si la batalla esperada salía mal, los restos del ejército de Surrey quedarían atrapados entre los victoriosos escoceses y el río Tweed. Sin embargo, Surrey consideró que no tenía elección, y el día 8 trasladó su hambriento ejército de Wooler a Barmore Wood, frente al extremo este de la posición escocesa. Fue una marcha corta de solo 2 millas, pero llevó a su ejército a su punto de partida. Milord Surrey marchó el 8º día de septiembre, que era el día de las damas, la Natividad, y pasaron sobre las aguas de Till y se alojaron esa noche bajo un bosque llamado Barmore Wood, directamente contra el rey y su ejército, aunque había una colina entre las 2 huestes para evitar el peligro de los disparos. Y a pesar que durante 4 o 5 días antes había habido poco o nada de vino, cerveza para que la gente se refrescara, y todo el ejército en su mayor parte fue forzado y obligado a beber agua por el mismo tiempo y temporada, sin ningún consuelo o esperanza de alivio en ese sentido. Mi conde de Surrey y el ejército, a pesar del peligro y la falta de bebida, avanzaron valientemente, interponiéndose entre el rey de Escocia y su reino de Escocia. Esa noche, Surrey emitió sus órdenes finales. La vanguardia y la artillería, dirigidas por su hijo, el Lord Almirante, debían avanzar hacia el norte y cruzar el río Till por el puente de Twisel, mientras que el mismo Surrey condujo al resto a través del río por un vado en Milford. A la mañana siguiente, después de haber comido la última ración, partieron a las 5 en punto. El movimiento hacia el norte parece haber tomado por sorpresa a los escoceses. Los guardias fronterizos, que actuaban como exploradores, estaban asaltando las aldeas del sur, y de repente, en este punto crítico, el rey James y sus oficiales estaban ciegos. ¿Qué estabas haciendo, Surrey? Una posibilidad era que simplemente se moviera hacia Berwick, para obtener suministros y establecer una línea de comunicación más corta. Más preocupante, sin embargo, podría fácilmente estar intentando invadir Escocia. Esto, sin embargo, podría descartarse. Los escoceses eran muy conscientes del lamentable estado de las fuerzas de Surrey. Por lo tanto, el movimiento hacia el norte todavía debe estar dirigido a provocar una batalla en el 9º. Pero en lugar de lanzar un ataque frontal suicida, tenía la intención de atacar la posición de los escoceses por detrás. Giles Musgrave, un forajido inglés que actuaba como guía del rey Jaime, estaba de acuerdo con esta valoración. Señaló que Surrey tenía casi con toda seguridad la intención de tomar la colina Braxton, la más septentrional de las 3 que protegían la posición de Jaime. Estaba separada de la colina Flodden solo por una ligera inclinación, de modo que si Surrey lograba plantar su ejército en ella, anularía la ventaja de los escoceses. De hecho, incluso podría estar a la defensiva, obligando a los escoceses a atacarle para despejar su línea de comunicaciones.
Jaime actuó con decisión. Si esto era lo que Surrey pretendía, aún tenía varias horas para actuar. Ordenando a sus hombres prender fuego a toda la paja y basura del gran campamento, puso a su ejército en movimiento al amparo de la cortina de humo resultante. La posición de Flodden fue abandonada, y en su lugar los escoceses se movieron una corta distancia al noroeste para tomar una nueva posición en la colina Braxton, negándosela así al enemigo. Justo en el momento en que la división del almirante luchaba por desplegarse a través del Broxburn, un arroyo pantanoso. No fue muy difícil para su infantería vadear a través del pantano, pero el almirante tenía todos los cañones ingleses a su cargo, y estos solo podían ser llevados a través de la estrecha calzada conocida como Puente de Branc. La inesperada aparición de los escoceses en la colina por encima de él fue un shock. Su padre, con el cuerpo principal, se encontraba todavía a cierta distancia hacia el este, cruzando el paso de Sandyford. Eran alrededor de las 4 de la tarde, y los ingleses se veían abocados a la derrota. Arrancándose una medalla del Agnus Dei del pecho, envió un mensaje urgente a su padre, implorándole que se diera prisa. El rey Jaime decidió aprovechar la oportunidad. La división del almirante se desplegó apresuradamente en línea de batalla, pero fue flanqueada y separada del resto del ejército inglés. Como resultado, estaba peligrosamente expuesta, y Jaime vio que tenía la oportunidad de derrotar a los ingleses en detalle. Cualquier idea de librar una batalla defensiva fue rechazada en favor de un precipitado asalto cuesta abajo. El despliegue del ejército escocés en Flodden reflejó las enseñanzas de la práctica Landsknecht. En lugar de las 3 grandes divisiones tradicionales de la guerra medieval, la vanguardia o guardia avanzada, la batalla principal y la retaguardia, cada una de ellas en línea desde la derecha, el ejército del rey Jaime se organizó en 5 divisiones más pequeñas. Cada una de estas divisiones estaba formada a su vez por 2 o más brigadas de piqueros. Si se seguía la práctica Landsknecht, cada una de estas brigadas iba precedida por una línea de escaramuzadores, la Verlenhulm o Esperanza Perdida. La mayoría de estos escaramuzadores parecían estar armados con arcabuces, pero algunos pueden haber sido arqueros de las tierras altas. A la izquierda del ejército y frente al almirante se encontraba una división comandada por los condes de Hume y Huntly. Algunos de los hombres de la brigada de Huntly pueden haber sido Highlanders, pero al igual que Hume, también poseía grandes propiedades en las fronteras. Ahí la mayoría de su contingente procedía de Berwickshire. La siguiente división comprendía brigadas dirigidas por el conde de Errol, condestable de Escocia, y los condes de Crawford y Montrose. Los hombres de esta división habían sido reclutados en el noreste de Escocia y en otros condados de las tierras bajas al norte del estuario del Forth. En el centro se situaba la división más numerosa, comandada por el propio rey. Naturalmente, incluía a su séquito personal y a la habitual nube de parásitos aristocráticos que se congregan en torno al trono. Pero el grueso de los hombres de esta división fueron criados en el oeste de Escocia, por los condes de Glencairn y Cassilis, y los lores Harris y Maxwell. A poca distancia en la retaguardia de esta división se encontraba una brigada de levas de Lothian, dirigida por el conde de Bothwell, y en su flanco derecho estaba una división de montañeses dirigida por los condes de Lennox y Argyll. Había habido una cantidad considerable de deserciones desde que el ejército salió de Edimburgo, y cada una de las 4 divisiones principales probablemente no tenía más de 5.000 hombres, mientras que Bothwell tenía la mitad, haciendo un total de unos 22.000 hombres en el ejército escocés. Este era aproximadamente el mismo tamaño que la fuerza de Surrey. El avance escocés se hizo en escalón, con la división de la izquierda a la cabeza. Una repentina lluvia había vuelto resbaladizas las laderas de hierba y muchos de los piqueros escoceses se quitaron las botas en un esfuerzo por mantener algún tipo de agarre. Sin embargo, todos bajaron la colina a la manera alemana, es decir, sin gritar ni hacer ruido. Los fronterizos avanzaron a buena velocidad y mucho antes de que las otras divisiones entraran en contacto, se estrellaron contra el ala derecha del almirante. A la derecha del almirante había una brigada de unos 3.000 hombres al mando de su hermano Edmund Howard.
La mitad de ellos procedían de Cheshire y Lancashire, mientras que el resto era una mezcla de marines y un pequeño contingente de South Yorkshire. En el centro, al mando del propio almirante, había unos 9.000 hombres. Algunos eran infantes de marina, vestidos con la librea real verde y blanca, pero la mayoría procedían de Northumberland, Durham y Yorkshire del norte. A su izquierda había una brigada mucho más pequeña, mandada por Sir Marmaduke Constable, de 70 años. Esto comprendía 1.000 levas de Lancashire y un número igual de Northumberland y Yorkshire. Cuando los escoceses bajaron la colina hacia ellos, la mayor parte de la brigada de Edmund Howard se rompió y huyó. Se dijo que los hombres de Cheshire resentían estar bajo el mando de un Howard, en lugar de uno de sus amados Stanleys. Pero sea cual sea la razón, su deserción dejó al resto de la brigada horriblemente expuesta. Eufóricos, los 2 escoceses de la brigada, al mando de Hume y Huntly, les pasaron por encima. Las bajas inglesas fueron numerosas y el propio Edmund Howard estuvo a punto de ser capturado. Y así fue como los escoceses se acercaron ferozmente al señor Edmund Howard, capitán del corazón del campo en el lado occidental, y entre ellos hubo una batalla tan cruel que muchos de nuestros hombres de Cheshire y otros huyeron. Así, Maese Edmund quedó solo, y su estandarte y el portador de la vergüenza golpeados y despedazados, y él mismo bien atado al suelo. Aunque como joven caballero valeroso y robusto y lujurioso, se recuperó de nuevo y luchó cuerpo a cuerpo con un tal Sir David Hume y lo mató con su propia mano. Pero Maese Edmund estuvo en gran peligro hasta que Lord Dacre, como buen y fiel caballero, acudió en su socorro y le dio. Para añadir al éxito inicial de los escoceses, el almirante estaba siendo amenazado por una segunda división escocesa, liderada por el conde de Errol, asaltado por el frente y el flanco al mismo tiempo. La derrota del almirante habría sido segura, pero de hecho Hume y Huntly fallaron en explotar su victoria. Tras la victoria por la derecha, tardaron algún tiempo en reorganizar sus fuerzas victoriosas antes de poder avanzar contra el centro inglés. Es en esta zona donde la disciplina, el entrenamiento y los buenos oficiales cuentan para todo. Sin embargo, esto era exactamente lo que les faltaba a los escoceses. Finalmente consiguieron recuperar cierto orden y Huntly propuso que cayeran sobre el flanco expuesto de la batalla principal del almirante. Pero para entonces, Surrey había enviado a los fronterizos ingleses de Lord Dacre en ayuda de su hijo, y Hume insistió en enfrentarse a ellos en su lugar. Este retraso y la posterior inactividad resultó fatal para el conde de Errol y su división, con solo 5.000 hombres, y fue superado en número casi 2-1 por los 9.000 hombres de la batalla principal del almirante, y un contraataque de la brigada de Sir Marmaduke Constable completó el desconcierto de Errol. Con todos sus líderes muertos, los escoceses de la división de Errol se retiraron colina arriba para reunirse con los de Hume y Huntly. Efectivamente, no había una, sino 2 batallas que se libraron en las laderas debajo de Branxton Hill esa noche. El almirante había ganado decisivamente su batalla, y ahora quedaba por ver cómo le iría a su padre contra el rey. Al principio de la batalla, la artillería del rey, comandada por Robin Borthwick, había sido bastante eficaz. Cuando Dacre recibió la orden de ir en ayuda del almirante, Borthwick lanzó un bombardeo que derrotó a los diques de Tynedale y Bamburgh, antes de que Nicholas Appleyard consiguiera poner en acción los cañones ingleses. Algunos de los cañones de Appleyard se encargaron del fuego de contrabatería, mientras que los otros se enfrentaron con éxito a la división del rey, que seguía avanzando colina abajo hacia los hombres de Surrey. La crisis de la batalla se acercaba. El rey James desmontó de su caballo y, tomando una pica, se colocó en la primera fila de su división. Era tradicional que los piqueros fueran guiados por sus oficiales, pero James no era un capitán Landsknecht. Era un rey,
y, más importante, un comandante en jefe. Su lugar estaba en la silla de montar dirigiendo la batalla. Por muy inspirada que fuera su acción, al colocarse en primera fila, renunció a todo control sobre su poderoso ejército. Y podría decirse que tiró por la borda cualquier oportunidad de ganar la batalla. Puede haber sido simplemente una de esas decisiones impetuosas por las que era famoso, pero es más probable que Jacobo nunca tuviera intención de dirigir la lucha una vez iniciada la batalla. Ambos ejércitos eran más o menos iguales en número e iba a ser una directa lucha a muerte. La muerte llegó rápidamente a muchos en la división del rey. A medida que bajaban por la ladera, el resto de los artilleros de Nicholas Appleyard cambiaron el fuego de contrabatería por el blanco mucho más tentador que presentaban las filas masivas de piqueros escoceses. Difícilmente podían fallar. Fue una suerte para Surrey que sus cañones fueran tan efectivos, ya que los cacareados arqueros ingleses fueron por una vez ineficaces. Los hombres en las primeras filas de las formaciones escocesas estaban bien blindados. Y como comentó un cronista, con toda seguridad estaban enjaezados y albergaban el más peligroso tiro de flechas que hubiera molestado. Ellos, sin embargo, salvo que les alcanzara en algún lugar desnudo, no les hacía daño. Además, muchos de los arqueros descubrieron que las cuerdas de sus arcos se habían humedecido y que por tanto sus arcos eran menos eficaces. Sin embargo, las mismas lluvias que mojaban las cuerdas de los arcos también demostraron la perdición de los escoceses. Las tácticas Landsknecht eran brutalmente directas. Una vez que entraban en acción, las primeras filas alzaban sus picas a la altura de los hombros y avanzaban tan rápido como el terreno lo permitía. Era raro que las puntas de sus picas atravesaran la armadura y las gruesas ropas protectoras de la infantería contraria. Pero lo que pretendían era, literalmente, derribarlos por puro ímpetu. Una vez derribado el enemigo, se desechaban las picas y se utilizaban espadas para rematar a los hombres, ahora indefensos, mientras luchaban por levantarse y huir. Para hacer esto, sin embargo, requería un agarre firme en el pie, velocidad y una disciplina perfecta. Los tres faltaron, pero en Flodden. En primer lugar, aunque muchos escoceses se habían quitado las botas, la hierba mojada hizo que la empinada cuesta fuera traicioneramente resbaladiza. Y luego un ligero bache pantanoso inmediatamente delante de la posición de Surrey se combinó con esto para evitar que los escoceses avanzaran al trote constante favorecido por el Landsknecht. La falta de disciplina y los efectos del fuego de artillería de Appleyard también tendieron a romper las formaciones de los escoceses, disminuyendo aún más el impacto final. En consecuencia, cuando la división del rey entró realmente en colisión con los hombres estacionarios de Surrey, los ingleses mantuvieron su posición y resistieron. Las largas picas eran ahora inútiles, y los escoceses rápidamente las desecharon y tomaron sus espadas, pero estaban en terrible desventaja contra las cuentas inglesas. Entonces Bothwell llevó a su brigada de reserva colina abajo y al combate cuerpo a cuerpo, aparentemente sin afectar al resultado. Parece que simplemente alimentó con sus hombres a la masa ya inmóvil. Sin embargo, siguió una lucha brutal, en la que ningún bando dio ni pidió cuartel. Los líderes escoceses estaban tan bien blindados que no solo eran virtualmente impermeables a las flechas, sino que eran hombres tan grandes y corpulentos que un testigo comentó que no cayeron ni siquiera cuando fueron alcanzados por 4 o 5 proyectiles. A diferencia de la ineficaz intervención de Bothwell en el centro, la acción del almirante inglés iba a resultar decisiva. Tras reorganizar su división después de su victoria sobre los hombres de Errol, giró y se estrelló contra el flanco y la retaguardia de la división del rey. La llegada de esta nueva fuerza parece haber decidido la cuestión en el centro, y la resistencia de los escoceses se derrumbó. La mayoría de los soldados ligeramente equipados en la retaguardia de las columnas probablemente regresaron a la colina sin demasiada dificultad. Pero no hubo escapatoria para los líderes fuertemente blindados en las primeras filas. Entre los que murieron
estaba el mismo rey James. Tratando de abrirse paso para encontrarse con Surrey, le arrancaron el casco. Fue herido en la cara por una flecha. Y finalmente, asesinado a hachazos y por un desconocido. Un final poco caballeroso para un rey que solo esperaría ser despachado por un igual. Pero en el calor de la furia, pocos podrían saber aún el destino del rey. En Branxton Hill quedaba una última división escocesa. Los Highlanders, liderados por Lennox y Argyle, por alguna razón, habían permanecido en la colina durante toda la batalla. Puede que Jacobo no les diera ninguna orden, o más probablemente porque tenían poca armadura y no tenían picas. Siempre tuvo la intención de que permanecieran en reserva. En cualquier caso, al ver que la división del rey estaba en apuros, acababan de empezar a descender por la ladera para cubrir su retirada cuando fueron alcanzados en el flanco por una brigada inglesa dirigida por Sir Edward Stanley. Subiendo por la ladera de la colina sin ser vistos, los arqueros de Stanley descargaron una apresurada descarga contra los desprevenidos Highlanders. El resultado fue devastador. Lennox y Argyle murieron. Los Highlanders hicieron un intento poco entusiasta de contraatacar, pero luego fueron empujados a toda velocidad colina abajo y a través del terreno donde la división del rey acababa de ser derrotada. Sin embargo, los hombres de Surrey no estaban en condiciones de interceptarlos, y los supervivientes escaparon limpiamente cuando sus perseguidores se dedicaron a saquear a los muertos. La noche ya estaba cayendo, y ambos ejércitos se retiraron cansadamente a sus posiciones originales. Surrey, apoyándose en Barmoor, sabía que había ganado la batalla, e incluso puede haber sabido que el rey de los escoceses había muerto. Pero ni él ni su ejército estaban en condiciones de terminar el trabajo enfrentándose a las brigadas invictas de Hume y Huntly. La victoria de Surrey había sido muy cara, y si sus nóminas son fiables, unos 1.500 de sus hombres murieron en Flodden, además de otros tantos que habían huido cuando el ala derecha se derrumbó. Además, los supervivientes que habían marchado todo el día y luchado hasta bien entrada la noche seguían desesperadamente escasos de suministros. Y cuando llegaron al pueblo de Barmoor se disgustaron al encontrar su propio campamento, saqueado por los hombres que habían huido antes. En Branxton Hill, rodeados de muertos y heridos, Hume y Huntly pasaron una noche aún más sombría. Aunque habían ganado su propia lucha y mantenido unidas a sus brigadas, era obvio que el desastre había abrumado al resto del ejército. Mientras los conmocionados supervivientes se reunían en la oscuridad, la magnitud del desastre se hizo evidente poco a poco. En la delgada luz del amanecer, los escoceses bajaron de la colina una vez más. Pero esta vez, abandonando su campamento y la mayor parte de su artillería, se retiraron hacia el norte, de vuelta a través del Tweed y hacia Escocia. Detrás de ellos, dejaron más de 3.000 muertos, incluyendo a su rey, 8 condes, sí, 13 varones. Casi todos los nobles que lo habían seguido por esa pendiente fatal, una generación entera de los líderes del país. Apenas había una familia en Escocia que no se hubiera visto afectada por la tragedia. Un hombre tenía 7 hijos muertos en Flodden. Mientras esperaban noticias en Edimburgo, un terrible lamento se elevó de las calles mientras las mujeres buscaban señales de sus hijos y maridos. Tan terribles eran sus gritos que se aprobó una proclama que decía: todas las mujeres deben ir a sus trabajos y no sean vistas en la puerta, clamando y llorando, so pena de ser expulsadas de la ciudad. En su palacio de Linlithgow, la reina Margarita y su hijo pequeño esperaban noticias en la alta torre que hasta hoy ha sido conocida como Torre de la Reina Margarita. Finalmente, un mensajero agotado llegó a Edimburgo, casi muerto de fatiga. Llevó la terrible noticia: el rey es asesinado, y con él
la flor de Escocia.